Bueno, tenemos otra pregunta de José María Insignares desde la ciudad de Barranquilla. José María Insignares de la ciudad de Barranquilla nos pregunta: ¿el rapto de la iglesia será después de la gran tribulación o antes? Todas las preguntas están encaminadas por lo mismo hoy, ¿ven? La gente como que piensa que el mundo se está acabando. Dice: ¿el rapto de la iglesia será después de la gran tribulación o antes? Bueno, ¿usted qué piensa? Déjenme sus respuestas ahí. Invito a todos los que están participando en esta noche, a la iglesia que está participando, le invito para que deje su comentario. ¿Qué piensa usted? ¿El rapto de la iglesia será después o antes de la gran tribulación? Bueno, el rapto de la iglesia, para responder, ¿el rapto de la iglesia será después de la gran tribulación o antes? Bueno, el rapto de la iglesia es... para explicar, la gran tribulación es un tiempo de angustia. Dice la Biblia que es el tiempo de la angustia de José. Yo creo que en dos programas anteriores expliqué a qué se refería el tiempo de angustia de José, y que era un tiempo de caos y un tiempo de prueba reservada para Israel. Esto no es reservado para la iglesia gentil, no es reservada para la iglesia no judía, es reservada exclusivamente y únicamente para la iglesia de Israel. Por eso el Apocalipsis comienza dirigido exclusivamente a sus siervos, a los esclavos. Bíblicamente en el Nuevo Pacto, los esclavos de Dios o los siervos de Dios son los judíos. La iglesia de Cristo no son sus siervos ni sus esclavos, sino sus amigos. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a los apóstoles: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que es su Señor, sino que les llamaré mis amigos. Entonces, bíblicamente hay una cantidad de promesas. Cuando Jesús les dice allá en Mateo capítulo 24, le dice a su pueblo: oren para que sean tenidos dignos de escapar del tiempo del juicio, de la hora de prueba que viene sobre la tierra. Entonces, y también dice la escritura, el apóstol Pablo enseña de que Dios no nos dejó en la tierra, no nos puso en la tierra para llevar el juicio ni la ira de Dios, sino para vivir en la misericordia de Él. Entonces, la iglesia de Cristo como tal, a nivel corporativo, a nivel general, no va a vivir la gran tribulación. Estamos viviendo sí tiempos de persecución, tiempos difíciles, tiempos en los que sencillamente desde que Jesús vino, Él mismo fue masacrado, Él mismo fue asesinado, y muchos de sus ministros, muchos de sus apóstoles, muchos de sus evangelistas han sido martirizados por causa de la verdad de Cristo hasta el sol de hoy. En muchas naciones, en muchos países, ser cristiano cuesta la vida, y aún así, a pesar de todas las cosas horribles y siniestras que suceden a muchos hermanos nuestros en la fe en el mundo entero, aún así esta no es la gran tribulación. La gran tribulación será un tiempo que dice la Biblia como nunca se ha vivido antes y nunca se vivirá después en la tierra. Entonces, este tiempo de angustia, este tiempo de dificultad, es un tiempo que está reservado exclusivamente para Israel. Como decíamos en la primera pregunta, en la semana 70, es un tiempo de juicio para el mundo y es un tiempo de prueba para Israel. La iglesia no tiene arte ni parte en esto, porque la iglesia ha sido rescatada y ha sido salvada por la fe en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, que es la cita que narra o que relata este evento, este acontecimiento del rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice que el Señor mismo con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa de transformación, esta promesa de recibir al Señor en el aire, esta promesa de resucitar los que hayan muerto en Cristo, está dada en el contexto de la parusia, de la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga,
Cuando Él venga y la trompeta final suene, pues los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos, si estamos vivos todavía en ese momento, hemos creído en el Señor, nuestras vidas serán, nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados hasta las nubes, dice la Escritura, para recibir al Señor en el aire. En ese momento nos vamos con Él. La iglesia sale y parte con Él a las nubes para recibirlo. Esto es un evento que sucederá solamente con la iglesia. No tengo tiempo para explicar detalles, pero cuando eso pase, cuando ese momento acontezca, cuando eso ocurra, el tiempo, dice la Biblia, no será más. Se detendrá el tiempo. No sé cómo va a pasar eso, pero el Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Y allí es cuando comenzará a suceder todas estas cosas que están profetizadas en el Apocalipsis. Pero la iglesia no estará en la tierra, la iglesia estará con el Señor en el aire durante todo el tiempo que debe estar, hasta que todos los juicios de Dios caigan sobre la tierra y el Señor purifique a su pueblo Israel. Solamente para notar el ejemplo, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra con fuego, no la destruyó hasta que no sacó a Lot de sus hijas. Ellos estaban allí, estaban en medio, pero alcanzaron misericordia por la intercesión de Abraham, y hasta que ellos no fueron puestos seguros, no cayó el fuego para destruir a Sodoma y Gomorra. De la misma manera, cuando Dios determinó destruir y juzgar al mundo con el diluvio, no lo hizo hasta que Noé no terminó el arca y entró él y su familia. Estos ejemplos son muy dicientes, porque así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Estos dos acontecimientos están narrando que cuando Él venga a hacer juicio, habrá alguien que Él salve por gracia, que los sacará antes de que el fuego caiga o que venga la inundación. Entonces, colocándolos en los términos de juicio y en los términos de destrucción que viene sobre el planeta, la iglesia en ese contexto no pasará la gran tribulación. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Son las 9 de la noche ya. Son las 9 de la noche. No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, o si hubo una pregunta que haya quedado pendiente de la semana pasada.